entre que a morte e um lagarto. ¿Qué significa la vida cuando se vive con odio? ¿Qué fin puedes esperar si tus actos fueron motivados por una venganza eterna? Dejas de ser el mismo, tu espíritu condenado se aparta de tu cuerpo. De pronto te ves como un muerto andante. Ya no es tu alma la que te mantiene con vida, sino el odio disfrazado de placer ante un acto contra aquella persona. Este odio fue lo que llevó a Mary a consumirse lentamente. Fue una traición la causante de su perdición, tarde o temprano comprendió que nada bueno resultaría de algo malo, la venganza sería su maldición. Aquel compañero, en quien más confiaba, el que desde pequeño la acompañó, y el cual Mary llegó a amar. De pronto tanto daño le hizo, que logró sembrar ese rencor en ella. Traiciones y mentiras llevaron a Mary a acudir a alguien a quien ella nunca habría imaginado pedir ayuda. No lo pensó dos veces para decidirse, había agotado toda posibilidad de reacción. Mary sabía que luego de perderlo todo, no le quedaba nada más, tan solo su sed de venganza. No podría recurrir ante un juez, pues no tenía ninguna posibilidad, estaba desesperada y necesitada de respuestas. Tarde o temprano llegaría una, era ella, una persona impresentable, la cual Mary nunca había confiado. Esa mujer se llamaba Melante, una anciana ermitaña, era de aquellas vecinas extrañas. Según los rumores, la anciana se dedicaba a las artes oscuras, esta afición escondida se presumía, pues siempre aconsejaba distintos rituales que para algunos eran puras supersticiones. Era esta anciana quien le aconsejó una especie de magia negra para su protección y como una forma de evolución de los daños que a ella le habían causado. La tentación era irresistible para Mary, y aunque tenía miedo de inmiscuirse en este tipo de cosas, aceptó la propuesta a un precio alto. Lo que ella aún no imaginaba que aquel gasto económico sería diminuto ante el gran daño que aquella magia le provocaría. La anciana abrió las puertas de su casucha tan desgastada y polvorienta. Al entrar Mary confirmó aquellos rumores. Tantas velas, cráneos, grimorios, y distintas clases de símbolos infernales. La anciana la guió dentro de su casa, que de pronto parecía que no tenía fin, aunque por fuera parecía pequeña. Por dentro era una caja de sorpresas, cada paso descubría extraños niveles de cuartos, cada uno más impresionante que el otro. En ello cruzaron un pequeño patio empedrado y entraron en una especie de corral pequeño, se notaba el hacinamiento de las aves en aquellas diminutas jaulas. El lugar estaba atestado de insectos, desde moscas, arañas, gusanos y cucarachas. Aunque quizás eso era lo de menos, el olor era nauseabundo, había mucha humedad, era como si nunca hubieran limpiado el lugar. Las gallinas enjauladas estaban notoriamente enfermas, otras permanecían muertas en sus jaulas. La anciana buscó entre las jaulas de las gallinas vivas, dando manotazos quitaba a los moribundos animales. En una de ellas, sustrajo un huevo del nido de la jaula. Evidentemente aquel huevo no era normal, el color era de un tono verde con gris y con manchas negras. La anciana cogió las manos de Mary y reposó el huevo en su palma. Mirándola fijamente a los ojos le dijo que lo cuidara, que lo mantuviese caliente hasta que nazca el polluelo. Y que cuando éste desarrolle sus plumas, lo tendría que liberar, el animal iría por cuenta propia hasta la casa de su enemigo. Él vagará por toda su casa, y si fuese posible, aquel hombre lo aceptará como mascota. De esa forma la anciana podría maldecirlo y matarlo lentamente por intermedio del animal, ya que para entonces la anciana no estará viva, morirá antes de que el polluelo nazca. Mary estaba dubitativa, aunque ella quería vengarse, era intimidante el procedimiento que tendría que seguir, eso sin contar que sospechaba de un vil engaño por parte de la anciana.
Pero era claro que la ira era más fuerte que sus dudas. Mary aceptó la responsabilidad. Esa noche, guardó el huevo dentro de una caja protegida con franelas y la calentó con una lámpara. De pronto, mientras ella dormía, aquel huevo emitía ruidos extraños, era como si algo pugnaba por salir. Cuando ella se acercó, el huevo dejó de sonar. Entonces vio conveniente guardar la caja con el huevo en la parte de abajo de su armario, justo donde guardaba sus zapatos. Ella envolvía delicadamente el huevo y lo calentaba reposando bolsas de agua. Pasadas las horas, tenía que cambiar el agua que ya se enfriaba. Por las mañanas, lo exponía al sol desde su ventana. Le ofrecía los cuidados necesarios. Este proceso se repetía todos los días. De pronto Mary se había convertido en la madre sustituta de aquella criatura que ni siquiera aún conocía. Era extraño que un sentimiento de amor se había apoderado de ella, cuando la razón de aquel sentimiento fue motivado por el odio. En ocasiones se descuidaba ella misma, y olvidaba las cosas que tenía que hacer, olvidaba su rencor por aquel hombre, y esto era extraño para ella. Para ese entonces un acontecimiento cambiaría por completo la historia, el hombre a quien ella odiaba, había muerto. Mary se preguntaba si todo esto era producto de aquella maldición. Ella no supo explicarse el porqué de su llanto, estaba tan triste, quizás sea la culpa, todo el odio que sentía por él, había terminado con su muerte. Aún así, ella estaba arrepentida, se dio cuenta entonces que aún a pesar de todo, ella lo amaba. Desdichada fue hasta la bruja a contarle lo sucedido. La anciana muy enojada le dijo: Tú no eres la culpable de esto, la maldición aún no termina, la muerte de ese hombre no fue producto del hechizo, la criatura aún no nace. Mary estaba tan confundida, pero a la vez se había quitado el sentimiento de culpa. Entonces, ¿qué pasará con esa maldición?, se preguntaba Mary. Ella no sospecharía que aquella simple pregunta la condenaría a una desgracia. La maldición continuará, pero esta vez se irá contra ti, pues mucho amaste, tanto que te arrepentiste de algo que aún no cometiste. Yo moriré, no podré estar cuando la criatura nazca, pero tú estarás condenada a convivir con eso. Amaste mucho, ahora amarás a esa criatura, te quedarás con eso y solo así podrán renacer mis palabras. Mary no esperaba este desenlace. Y efectivamente, luego de unos días, aquella anciana murió. Pasó un tiempo y en una de esas noches, mientras Mary dormía, una pesadilla la despertó. Rápidamente corrió hasta su armario, al abrirlo, vio que aquel huevo empezaba a romperse. Ella se entusiasmó tanto, su criatura al fin iba a nacer, poco a poco caían retazos de cáscaras y mostraba un diminuto polluelo. Aunque su aspecto era diferente a lo normal, no tenía pluma alguna y apenas si se distinguía el pico que más parecía un pequeño hocico. Mary sabía que a las aves no les salían las plumas mientras eran pequeños, así que no le causó mucha sorpresa. Aquel polluelo fue creciendo, y su apariencia no había cambiado bastante, solo una que otras plumas negras alrededor de la nuca, pero el rostro era descubierto. La adopción había despertado un cariño indiferente al de la maldición. Mary no lo veía como mascota, sino como un hijo. Mantenía a la criatura en su cuarto dentro de su armario, ahí lo alimentaba con las sobras de comida, el animal los devoraba con gran regocijo. Luego de unos meses el animal había crecido a un gran tamaño, similar al de un perro mastín. El cuerpo parecía de un humano, pero su cabellera era una melena de plumas negras, y su rostro era horrible, no se parecía en nada al de un ave, era como una especie de híbrido, y los únicos sonidos que emitía la criatura eran gruñidos. A pesar de todo, Mary amaba al monstruo, no sentía indiferencia alguna. Tuvo que pasar un tiempo para que Mary se dé cuenta de algo muy extraño, su tiempo estaba abstraído a él.
Era la criatura quien la mantenía cautiva. El monstruo fue creciendo de forma acelerada, Mary lo mantenía dentro de su armario, cada cierto tiempo le daba sus cuidados. La criatura era muy hambrienta. En su dieta Mary empezaba a darle animales crudos, al parecer era canonero, ya no gustaba de la comida cocinada. Mary alimentaba al monstruo con carne comprada del mercado, entre pollos, conejos y cerdos. Mary pasaba las horas contemplando y acariciando las toscas plumas del monstruo, ella no sentía miedo cuando lo miraba, solo ternura y amor. Siguieron pasando los meses y la criatura crecía tanto que su tamaño era mayor a la de Mary, razón por la cual ya no podía seguir viviendo en el armario, es así que se posaba a un rincón del cuarto, el cual se oscurecía gradualmente. El monstruo empezó a hablar, pero tan solo decía una que otra palabra, y era para pedir comida. Mary le ofrecía todo lo que tenía, pero no era suficiente. Es así que ella se vio obligada a buscarle comida de la forma más insospechada. Atrapaba a los gatos que merodeaban en los techos, comenzó a matar perros callejeros y capturaba a las aves que se acercaban a su patio. De un modo u otro, Mary era paciente. Su cuarto estaba completamente sucio y atestado de sobras y heces del monstruo. A pesar de todo, ella dormía en ese mismo lugar aparentando indiferencia a la inmundicia. Aquel cuarto se envejecía, sus paredes estaban cubiertas de una masa negra de la grasa de la criatura, en las esquinas comenzaban a brotar hongos verdosos y el olor era insoportable. Criar a un monstruo era una labor ardua, pero a Mary no le importaba. Ella se debía al monstruo y ya estaba acostumbrándose a vivir en lo putrefacto. Mary se había aislado de todos, solo salía a comprar comida o para cazar animales. La gente que la miraba creían que había enloquecido. Una mañana, cuando Mary llevaba comida al monstruo, este comenzó a despreciarla. Llevó días a Mary entender que algo le pasaba, lo abrazó fuertemente y le preguntó qué ocurría. En eso la criatura la mira y le dice: quiero humanos. Mary nunca se había negado a las peticiones del monstruo, pero esta vez la situación era diferente. Quiso negarse, pero no pudo hacerlo, no toleraba verlo hambriento, así que se vio obligada a realizar acciones terribles. Comenzó a raptar niños, pues eran más fáciles de engañar, a ellos los encerraba en el cuarto en donde eran devorados por el monstruo. Mary intentaba no escuchar los gritos desgarradores de los niños. Cada vez que era alimentado el monstruo, este exigía más, pues los pequeños niños no saciaban su hambre. Con cierta dificultad Mary atraía con engaños a hombres adultos, utilizaba distintas estrategias de engaños, desde excusas de reparaciones en el hogar, hasta aquellas de las lujuriosas. Los hombres que entraban al cuarto no volvían a salir. Mary complacía ciegamente a la criatura, todo lo que hacía lo hacía por él, había abandonado su propia vida. Una mañana de aquellas, Mary despierta muy temprano, las náuseas daban señal de una enfermedad, ya no podía salir del cuarto más que para ir al baño a vomitar. Sin importar su enfermedad, ella se preocupaba por el monstruo, no podía salir a buscar comida y se sentía impotente, pues esta situación continuaba por varias semanas. Mary tuvo que quedarse recostada en su cama, debido a esto, el monstruo se desesperaba y comenzaba a comerse los muebles del cuarto. Ella solo se limitaba a llorar, se preguntaba si el motivo de la enfermedad quizás sean las condiciones en las que vivía. De pronto sintió que algo se movía dentro de ella. Tocándose el estómago, algo comenzaba a crecer. Mary estaba muy inquieta y el tiempo se encargaría de darle las respuestas. No era una enfermedad, Mary había quedado embarazada. Ella se preguntaba muchas cosas, una de ellas quién era el padre, pues ella nunca se había involucrado con hombre alguno. Pasaron tan solo 2 semanas para que su estómago creciese rápidamente. Daba a entender que aquel ser que llevaba en su interior no era normal. Entonces el monstruo era el padre, pero, ¿en qué momento la fecundó? Quizás mientras dormía.
Mary permanecía en su cama, estaba tan enferma, desgastada y demacrada. Ya no podía moverse y el monstruo ya se había devorado gran parte de los objetos del cuarto para ese entonces, pero, aunque estaba hambriento, no intentaba comerse a Mary. Luego de unas semanas más, había llegado el momento del nacimiento. Mary emitía gritos desesperados. El dolor era intenso, las sábanas se habían manchado de su sangre. La criatura solo miraba el sufrimiento de Mary. Ella se retorcía de dolor y se desangraba poco a poco. Algo empezaba a asomarse, era un pequeño bebé, pero una apariencia extraña daba señales de que algo malo pasaría. Mary intentaba mirar lo que ocurría, el terror se apoderaba de ella, no podía creer lo que veía, aquel pequeño ser tenía facciones repugnantes, su cabello era una melena de canas como un anciano. Aquella criatura pugnaba por zafarse del cuerpo de Mary, hasta que se soltó cayendo a sus sábanas. Dijo el monstruo. El pequeño bebé gateando llegó hasta las gruesas manos del monstruo. Aquel bebé de apariencia aterradora era la bruja que había vuelto a nacer. El monstruo la recoge y cargándola se la lleva dejando a Mary morir desangrada.